Muchas veces nos preguntamos cuál es la utilidad de los datos de empleo. ¿Cómo puede ser que cuando el BLS publica un dato de nóminas no agrícolas haya un movimiento tan grande en las bolsas, sobre todo en el momento actual en el que nos encontramos, cuando tenemos unos tipos de interés al alza, cuando tenemos una Reserva Federal que necesita enfriar la economía para seguir reduciendo la inflación a su objetivo del 2% y por tanto, cuando nos han dicho que esa Reserva Federal nos comunica que la parte del mercado laboral es lo que más les preocupa porque al seguir estando recalentado, pues puede generar una segunda ronda de inflación, sobre todo en los salarios. Bueno, pues cuando entendemos todo eso, vemos que los datos laborales se vuelven importantes. También no solo eso, sino que los datos laborales son un signo más para entender cómo está la salud de la economía, para entender también en qué fase del ciclo económico nos encontramos. Así que soy Javier, bienvenidos a todos los miembros de Bison Trade. Hoy vamos a ver para el canal de Bison Trade de Miralta Bank los datos de empleo y su utilidad dentro del ciclo. Vamos a intentar entender cuáles son todos esos datos que publica el BLS, que publica el ADP, que publican los diferentes organismos estadounidenses para entender cómo está la salud del mercado y sobre todo entender los diferentes indicadores que muchas veces pueden parecer sonar a chino, pero realmente es sencillo de entender si entendemos la teoría, ¿no? Entonces, bueno, lo primero hay que destacar, y luego vamos a dar diferentes ejemplos de cómo actúa, vamos a comparar el ciclo con la tasa de desempleo, que es lo más común, ¿no? La tasa de desempleo es lo que más sigue la gente. Cuando el desempleo es bajo, pues se piensa que la economía está fuerte y que, bueno, y que la gente, no hay gente en desempleo y por tanto la economía tiene fortaleza, ¿no? Cuando la tasa de desempleo aumenta, pues se suele utilizar como indicador de que la economía va mal, pues porque la gente no encuentra trabajo y posiblemente pues cada vez hay más despidos, ¿no? Entonces, tenemos que entender, sobre todo, cuando miramos el ciclo económico, que el ciclo económico no deja de ser, tenemos ciclos, ¿de acuerdo? Porque al final, como vivimos en base a deuda, pues eso genera ciclos económicos y porque también vivimos etapas de expansión y de contracción. Recordemos que una etapa de expansión es una etapa donde tenemos crecimiento, donde también no solo tenemos recuperación, porque venimos de una etapa de contracción, incluso de recesión, tenemos recuperación económica, sino que encima empezamos a crecer por encima de tendencia, ¿no? El PIB, en este caso sería la medida más utilizada para ver el ciclo económico, podría ser mirar el output, ¿no? Que sería ese dato de PIB, esa creación por parte de un país de productividad, y podemos ver que cuando crecemos, cuando estamos por encima de la tendencia, pues tenemos esa expansión, ¿no? Pero también la expansión inicia muchas veces antes, que es cuando empezamos a recuperarnos, cuando la economía viene de una contracción y empieza a recuperarse. Lo que pasa que todavía sigue por debajo de tendencia, obviamente por los niveles desde los que viene. En los ciclos económicos tenemos un pico, llega un momento en el que la economía hace techo y tenemos un suelo, llega un momento en el que la contracción hace suelo y ya la economía no se puede contraer más, ¿no? Y vamos yendo de ciclo en ciclo. Bueno, pues es importante destacar que dentro de los indicadores que tenemos para medir el ciclo, tenemos, como su nombre indica, indicadores adelantados, indicadores coincidentes e indicadores atrasados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los indicadores adelantados se adelantan al ciclo económico, van unos 7-12 meses por delante. Por tanto, cuando veamos un indicador adelantado, tenemos que saber que por mucho que esté señalando contracción, como puede ser, por ejemplo, la curva de tipos, como puede ser, por ejemplo, el indicador ley, que el indicador ley es un índice que reagrupa, elaborado por la Conference Board, reagrupa 10 subindicadores adelantados, pues tenemos que tener que se adelante unos 7-12 meses al ciclo económico. Por tanto, aunque esté en contracción, posiblemente sea porque se está adelantando a lo que posiblemente llegue en un año más o menos. Luego tenemos indicadores coincidentes, que serían lo que mostraría lo que está pasando actualmente en el ciclo. Y luego tenemos indicadores atrasados, como pueden ser el PIB. Recuerden que cuando nos dan el dato de PIB muchas veces ya ha pasado un mes o 2 meses del dato que nos han dado, ¿no? Por ejemplo, hace poco se publicó el primer dato, porque recuerden que el PIB tiene hasta tres revisiones, y el primer dato se publicó hace poco del último trimestre de 2022. Ya estamos en 2023 y bien adentrados, por tanto es un dato que conocemos con mucho atraso y por tanto no nos dice cómo está la economía a nivel actual, sino nos dice cómo estuvo. En caso del mercado laboral es lo mismo, casi todos los datos del mercado laboral son atrasados. ¿Por qué? Porque piensen que hasta que las empresas empiecen a despedir, esos despidos se hagan efectivos, la gente empiece a entrar al paro, esa gente empiece, porque muchas veces las empresas pueden empezar a despedir porque ven que el entorno va mal, pero esa gente que se despedida rápidamente encuentra trabajo. Y eso muestra una fortaleza en el mercado laboral todavía, porque hay mucha demanda de trabajadores y a medida que sale oferta, como hay tanta demanda, pues esa oferta y esa demanda se cruzan, ¿no? Entonces no hay problema.
¿Cuánto tarda luego eso en verse afectado? Bueno, pues poco a poco se va viendo afectado que la gente no encuentra trabajo, eso puede empezar a hacer aumentar la tasa de desempleo, las ayudas por desempleo también, etc., ¿no? Entonces, recordemos que es un indicador atrasado y luego vamos a ver ejemplos. Aunque dentro de los indicadores hay varios indicadores de empleo, como hay varios indicadores económicos o como hay varios indicadores de las bolsas o de producción, etc., ¿no? Entonces, vamos a ver lo primero, lo más adelantado, y vamos a ir hacia lo más atrasado, ¿no? Entonces, lo que el indicador dentro del empleo, ya de por sí el empleo es un dato atrasado, todo lo que veamos de empleo suele ser un dato atrasado, pero tenemos unos datos que pueden ser, por ejemplo, las peticiones iniciales de subsidio por desempleo, que nos pueden dar una lectura un poquito más anticipada, ¿no? Que, por ejemplo, la tasa de desempleo o las nóminas no agrícolas. Por ejemplo, ¿qué son estas peticiones iniciales de subsidio por desempleo? Se publican de forma semanal, por tanto es un dato muy volátil. Entonces, normalmente cuando se mira, no se mira el dato como tal en la semana y se mira una gráfica de cómo varía en la semana. Porque fíjense, aquí tenemos una columna por cada semana desde antes de 1970. Se pueden imaginar la de datos que hay aquí. Lo que podemos mirar es una media, ¿no? Podemos mirar la media de las últimas 4 semanas, la media de las últimas 8 semanas, lo que queramos. Bueno, pero ¿esto qué indica? Se publica el dato semanal y muestra las nuevas peticiones de trabajadores en Estados Unidos que buscan compensación por desempleo. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona se queda desempleada porque la echan y se va, por ejemplo, al paro, pues puede ejercer esa compensación por desempleo. Entonces, las peticiones iniciales de subsidio por desempleo miden eso. Mide cuántas nuevas, ojo porque estamos hablando aquí de las initial claims, cuántas nuevas peticiones de subsidio por desempleo ha habido esta semana. Entonces, si empezamos a ver semanas donde las peticiones por inicio de subsidio por desempleo empiezan a dispararse, lo que nos estará indicando la economía es que algo está pasando y que está habiendo muchos despidos y que la gente se está yendo posiblemente al paro en unas grandes cantidades. Fijaros que de hecho suele ser un poquito, suele ser incluso hasta un indicador adelantado las initial claims, dentro de que el mercado laboral en general es atrasado, las initial claims sí quedan un dato un poquito más adelantado, porque nada más la gente se queda en el paro, tiene que solicitar esa ayuda de subsidio por desempleo. Entonces, podemos ir viendo la reacción en tiempo real de cuánta gente se está yendo a este subsidio por desempleo, ¿no? Fijaros que antes de las recesiones, que están marcadas en columnas grises, tenemos incluso un incremento de estas initial claims que semana a semana van incrementando. Empezamos a ver que si durante las semanas del último año la media estaba en 200.000, pues podemos empezar a ver que durante semanas empezamos a tener por encima de 400.000 peticiones iniciales de subsidio por desempleo cada semana. Aunque luego una semana un poco más bajo, una semana un poco más alta, vemos que estamos en un nivel un poco más alto del que estábamos antes, ¿no? Fijaros, podemos comparar este nivel de aquí con este nivel de aquí. Aquí ya estábamos en recesión, pero fijaros aquí cómo incrementan antes de la recesión, fijaros aquí cómo incrementan durante varios años antes de la recesión. Y lo mismo aquí también, ¿vale? Fijaros que veníamos de niveles de por debajo de 300.000 y de repente empezamos a ver niveles por encima de 350. Y luego ya llega la recesión y ahí es cuando se disparan, ¿no? Por ejemplo, en la del 2008, pues fijaros que se mantenían y de repente se empiezan a disparar cada vez más, cada vez más, cada vez más, y es porque estábamos en una recesión y luego cuando se sale de la recesión, pues obviamente las initial claims se van reduciendo semana a semana porque no hay tanta gente todas las semanas que pida esa ayuda por subsidio. Luego tenemos las continued claims. El dato se da junto. El dato de initial claims y continued claims se da semanalmente y se da junto. Y lo mismo, recomiendo mirar una media 4 semanas, por ejemplo. Son las peticiones continuadas de subsidio por desempleo. Y estas miden las peticiones en curso, ¿vale? Hemos dicho que antes eran las iniciales y estas miden las de en curso, porque son de trabajadores estadounidenses que tienen esa compensación por desempleo, pero que ya llevan por lo menos una semana recibiendo los beneficios. Por tanto, no son nuevos, ya llevan por lo menos una semana. Entonces ya se les cuenta como continuadas. Entonces las inicial sí que son importantes, que cuando vemos un cambio drástico durante algunas semanas, algo está pasando, ¿no? Porque está empezando a haber durante todas las semanas más gente que se va al paro, a este subsidio por desempleo. Las continued claims lo que indican si se mantienen altas es que la gente no está encontrando de vuelta trabajo. Porque una cosa es que las continued claims se incrementen durante un tiempo, pero luego rápidamente bajen. Eso significa que la gente ha vuelto a encontrar trabajo. Pero si se van acumulando, significa que poco a poco la gente está encontrando cada vez menos trabajo. Entonces es un signo también a tener preocupación. Como vemos, incrementan antes de las recesiones y durante las recesiones sobre todo más. Es más adelantado lo que serían las initial claims que las continued claims. Nos vamos ahora a datos de nóminas como tal, brutos, un dato real. Bueno, son todos datos reales, pero este dato lo que nos indica es a nivel de nóminas, creación de nóminas o destrucción de nóminas. Lo primero vamos con el dato que se publica antes del BLS. El más conocido es el que publica el Bureau of Labor Statistics, que vamos a ver luego, que serían esas nóminas no agrícolas, pero el ADP, que es una empresa que maneja una quinta parte de todas las nóminas estadounidenses de empresas privadas,
publica un reporte mensual donde se detalla el número de creación de nóminas en el sector privado. Ojo, es importante recalcar esto. Sector privado. Las nóminas no agrícolas del BLS publican sector privado y público. ADP solo nos da sector privado, pero bueno, sabemos que en Estados Unidos el sector privado es prácticamente gran parte de la economía, ¿no? Entonces, se publica antes del dato del BLS, por lo tanto nos da un poco de pistas sobre cómo puede salir el dato del BLS, aunque no siempre, y nos dan un reporte entero, nos dicen dónde se han creado las nóminas, si en empresas de qué tamaño, en qué sectores, etc. Así que es muy útil mirarlo en su página. Por ejemplo, he sacado el último dato de enero de 2023, se han creado 106.000 nóminas en el sector privado, en el mes. Cuando empecemos a ver un número negativo, será que se están destruyendo nóminas. Entonces, ¿cuál es la salud que tenemos que mirar en el ADP? Bueno, pues lo que nos gusta para una salud económica es que cada vez se creen más nóminas o que por lo menos se mantenga en un número estable, alto, un número atractivamente alto. Que empezamos a ver que cada vez se crean menos nóminas mes a mes. Hemos pasado de 500.000, 400, 300, 200, 100, incluso vemos destrucción de nóminas en términos negativos. Eso es una mala señal. Obviamente el mercado laboral se está debilitando. Ahora vamos con el dato más conocido. El dato que se publica el viernes de cada mes, el primer viernes de cada mes, esas non-farm payrolls publicadas por el Bureau of Labor Statistics. Estas son las nóminas no agrícolas. Podríamos decir que es algo similar al ADP, nos muestra la creación de nóminas en el mes, o la destrucción, si es en términos negativos, pero el BLS lo que hace es que recolecta nóminas privadas y públicas, ¿vale? Y lo hace un organismo del gobierno. Entonces, bueno, pues vemos aquí, por ejemplo, he sacado mes a mes la creación de nóminas. Como vemos, antes de acercarnos a la recesión, empezamos a ver menos creación de nóminas. Esa tendencia que os decía, ¿no? Empieza a disminuir, 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 disminuir y luego se vuelve en términos negativos. ¿Qué pasa? Que normalmente, fijaros que todos los términos negativos ya es recesión, ¿vale? ¿Cuándo determinamos que hay una recesión? Bueno, el mercado estima que una recesión técnica empieza cuando hay 2 trimestres de cambio en el PIB de términos en porcentuales negativos. Ahora bien, eso no es una recesión que vemos aquí marcada en gris. La recesión que vemos aquí marcada en gris son las recesiones que determina la ENVER, que sería el National Bureau of Economic Research, algo así como la Oficina de Investigación Económica estadounidense. La ENVER decide cuándo estamos en expansión y cuándo en contracción. Os he puesto antes el ciclo. La ENVER decide cuándo estamos en esta fase de expansión y cuándo estamos en esta fase de contracción. ¿Qué pasa? Que la ENVER suele hacerlo tarde, ¿vale? Suele terminarlo tarde. Fijaros que os he dicho, el dato laboral en general, sobre todo las nóminas, suele ser un dato muy atrasado. ¿Por qué? Porque fijaros que cuando ya hay destrucción de nóminas, ya tenemos cambios negativos de mensuales de nóminas, estamos ya en una recesión. Fijaros que ya estamos en una etapa gris, ¿no? Entonces, no es un buen dato porque no nos está anticipando nada, nos está mostrando dónde estamos, ¿no? Entonces, para que lo sepamos, cuando ya empezamos a ver nóminas no agrícolas en términos negativos, posiblemente ya llevemos algo de tiempo dentro de una recesión, aunque incluso la ENVER no lo haya declarado aún como tal, ¿vale? Dentro de los non-farm payrolls es importante, os he puesto aquí una tabla que hice con los datos que proporciona el propio BLS sobre cuáles son los sectores en Estados Unidos que más peso tienen dentro del mercado laboral. Fijaros en 2011 y en 2021 cómo ha variado. Fijaros que la parte sobre todo de tecnología representa muy poco dentro de la participación laboral. Y esto lo digo porque, claro, hay muchas noticias, ahora todavía el mercado laboral sale fuerte, el último dato de nóminas no agrícolas del BLS ha salido fuerte. Sí que es verdad que luego hay que trabajar y podremos hacer un vídeo sobre esto, cuáles son esos ajustes estacionales que hace el BLS y esas triquiñuelas que quieren hacer a veces. Pero lo que es importante es que cuando vemos despidos, y lo vemos en las noticias, porque Amazon despide no sé cuántas personas, Facebook despide no sé cuántas personas, parece muy polémico y parece que el mercado está muy mal, pero recordemos, la tasa de participación, o sea, la tasa laboral del sector tecnológico es muy baja, apenas de un 3%. Entonces, tenemos que mirar sobre todo donde nos tenemos que preocupar es de los sectores, cuando empecemos a ver empresas que despiden en los sectores de mayor peso en el mercado laboral, por ejemplo, salud, por ejemplo, operaciones, negocios profesionales, por ejemplo, incluso nóminas públicas, por ejemplo, manufacturero también, ¿no? Que representa un 7,8, construcción un 4,7. Es importante esto, mientras que información es un 1,8. ¿Vale? Entonces, aunque veamos eso en las noticias, pues siempre miremos cuál es la representación de esto, ¿no? En cuanto a la tasa de participación laboral, este dato se publica también por el BLS cuando se publican las nóminas no agrícolas y es una estimación de la fuerza laboral activa de una economía. Básicamente, se calcula dividiendo el número de personas de 16 años o más empleadas o buscando trabajo por el total de población en edad de trabajar.
¿Qué pasa? Que cuando la tasa de participación laboral baja es porque a lo mejor la gente o la gente está dejando de trabajar. Por ejemplo, durante el COVID lo vimos, la pandemia, la gente dejó de trabajar, tuvieron ese estímulo de cheques y mucha gente se dio cuenta que podía hacer cosas online y dejó de trabajar. Luego también, o se jubiló. Luego también, ¿por qué la tasa laboral puede disminuir? Porque la gente se rinda, a lo mejor ya no quieren buscar más trabajo, ven que no encuentran trabajo y se rinden, por tanto la tasa de participación laboral se ve reducida. Y luego tenemos la tasa de desempleo, la más conocida, que se publica también con ese dato del BLS y que nos muestra la proporción de la fuerza laboral que no está actualmente empleada. Por tanto, de esta tasa de participación laboral nos muestra la que no está empleada, la que no tiene trabajo, pero que podría estarlo, obviamente, que son gente que podrían trabajar, ya sea porque están buscando o porque podrían trabajar. Una tasa de participación alta con una baja tasa de desempleo es un signo de fortaleza. ¿Por qué? Porque si una tasa de desempleo incrementa mientras que la tasa de participación es alta, significa que realmente hay más participación laboral, pero incluso hay muy poca gente desempleada dentro de esa participación laboral, lo cual es un signo de fortaleza. Pero si la tasa de participación baja, puede significar que la fuerza laboral se esté rindiendo y ya no quiera buscar trabajo. Entonces, aunque la tasa de desempleo baje, que es una muy buena señal porque significa que hay menos personas desempleadas, pero si lo hace también la tasa de participación a la vez que la tasa de desempleo, puede significar que la gente se está rindiendo y por eso la tasa de desempleo también está bajando, porque hay una menor tasa de participación, ¿vale? Así que importante que cuando queramos ver fortaleza en la economía tengamos una tasa de participación laboral que incrementa y la tasa de desempleo que es más baja cada vez o se mantiene en mínimos. Fijaros que ahora el último dato fue un mínimo que no veíamos desde hace 50 años, ese 3,4%. Entonces, una tasa de desempleo muy baja. En cuanto al desempleo, suelen ser indicadores, el desempleo sí que es el indicador más atrasado en el ciclo. Fijaros, he puesto aquí la recesión, he puesto, bueno, es una tabla de JP Morgan, el SP500 estaría en verde y la tasa de desempleo en morado. Fijaros que cuando el mercado hace suelo, el SP500 hace suelo, que el mercado en sí es un indicador adelantado, la tasa de desempleo todavía continúa subiendo. Aquí lo tenemos en todas las recesiones. Fijaros, mercado hace suelo y sube, la tasa de desempleo sigue subiendo durante mucho tiempo. Por tanto, aunque veamos la tasa de desempleo incrementar, al principio cuando incrementa sí que es una mala señal porque posiblemente, pero cuando lo hace posiblemente ya estemos en una recesión. Fijaros las bandas grises. Cuando empieza a incrementar la tasa de desempleo ya estamos en recesión. Por tanto, es un indicador muy atrasado. Ya se muestra tarde. Y cuando la tasa de desempleo siga incrementando, posiblemente podamos ver las bolsas incluso rebotar. Y no significa que el mercado, posiblemente el mercado esté anticipando ya una recuperación, aunque la tasa de desempleo siga subiendo durante mucho tiempo, podemos ya incluso tener una recuperación económica, porque recordemos, es un dato muy atrasado. Y hasta aquí los datos más importantes del mercado laboral. Espero que los hayas entendido. Si no, haz cualquier pregunta en los comentarios y te la respondo con gusto. Y cualquier cosa que queréis que profundicemos, lo haré también con mucho gusto. Un abrazo a todos y aviso en trade.